Ya se lo adelantábamos hace la mañana Nosotros, desde que iniciamos el programa, cómo Trump se deshizo en elogios el mismo día en que se da a conocer este decreto en el cual se designa como organizaciones terroristas de 6 cárteles. Ya por la noche, en un acto público, pues Donald Trump se deshizo en elogios hacia la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Incluso dijo esto que les había comentado, de nunca aprendo nada, pero con ella sí lo hice. Pues de hecho fueron sorpresivas estas declaraciones en las que se manifestó de manera muy efusiva hacia la presidenta, calificándola como una mujer maravillosa y destacando la efectividad de su campaña contra el fentanilo, a tal grado que anunció que va a invertir millones en un proyecto similar allá en Estados Unidos, precisamente para combatir el consumo de drogas. La sorpresa que ha generado las declaraciones de Donald Trump no solamente radica en el inusual reconocimiento de este sujeto hacia otra persona, sino que esta persona sea una mujer y que sea la presidenta de México. Y también en la contradicción del mensaje. El mismo día en que exaltaba esta política a la política mexicana y a la presidenta, su gobierno es que declara a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. Aún más increíble resultó que mientras se discuten estrategias para enfrentar el tráfico de fentanilo, no olvidemos que todo esto se enmarca en la amenaza arancelaria que aún yace sobre México y contra Canadá. Precisamente, migración es uno de los temas y el otro es frenar el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos, ¿no? En todo este contexto es que se da, pues, lo pronunciado ayer por Donald Trump, lo cual evidentemente no disimula la falta de un enfoque integral en su propio país. Así lo reconoce él al dar cuenta que por primera vez va a tener las causas, o al menos en los últimos años se van a atender las causas y se va a dejar de ver hacia afuera como a los responsables. Fue ayer en miércoles durante su participación en una cumbre realizada en Miami, Florida, cuando Trump recordó la conversación telefónica que sostuvo con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el pasado 3 de febrero, en la que discutieron sobre la crisis de fentanilo y las medidas adoptadas por México. Trump destacó que en esta conversación con Sheinbaum se enteró de la campaña contra el fentanilo que mantiene el gobierno de México en medios públicos y privados, y dijo que él también la implementaría en Estados Unidos porque, así lo expresó, es una gran idea. Eso es textual. En la llamada, según narró Trump, en el evento, que es la misma narrativa que había dado a conocer previamente la presidenta y que muchos pusieron en duda. Bueno, al describirla, dice Trump que le preguntó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo: ¿quieres decir que anuncias lo malas que son estas drogas? A lo cual ella respondió que sí, y que en México se invierte bastante dinero en publicidad con estos fines. Esto que en México nos parece normal desde hace varias generaciones, al tener campañas para prevenir el uso problemático de las drogas, a Trump le pareció sorprendente, lo cual a nosotros a su vez también nos pareció sorprendente, que no lo tuviera ni siquiera en su radar el objetivo de atender las causas. Pero me parece que es importante escuchar cómo lo dice, en qué contexto lo dice, así que lo dejo con este video sobre lo que manifestó ayer Donald Trump en Miami, Florida. Hablando con la presidenta de México, una mujer maravillosa, y estábamos hablando de drogas y para que no venga gente a nuestro país, no fui amable, pero entendieron lo que estaba diciendo. Ella dijo algo que realmente me impactó. Le pregunté, ¿ustedes no son una nación que consuma drogas? Y ella dijo, no, nosotros no somos consumidores. Y dije, consumidores, ¿qué palabra más interesante? Una nación consumidora, no somos consumidores de drogas. Le pregunté, ¿a qué se debía eso? Y ella respondió, porque tienen valores familiares muy fuertes, pero nosotros también los tenemos. Nuestras familias están devastadas por lo que está pasando con el fentanilo. Ella habló de los valores familiares y bueno, no vamos a decir nada al respecto porque también tenemos grandes valores familiares. Además, ella dijo que hacen campañas de prevención y dije, wow, ¿quieres decir que su publicidad es sobre las malas que son las drogas? Y dijo que sí, que gastan mucho dinero. Y yo dije, eso es increíble, eso fue una gran conversación porque vamos a gastar cientos de millones de dólares en publicidad sobre lo malas que son las drogas para que los niños no la usen, que devoren su cerebro, destruyen tus dientes, tu piel, todo. Y le agradecí por eso.
Hago tantas llamadas y nunca aprendo nada de nadie. Lo sé todo y nunca aprendo nada de nadie. Pero hablé con la presidenta y tan pronto como lo dijo, no tuvo que decir exactamente de lo que se trataba. Le dije exactamente, ¡qué gran idea! Bueno, ya escucharon también lo que nosotros les habíamos comentado, estas frases que suelta el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con la intención de hacer énfasis en que ellos también van a invertir pues millones de dólares en una campaña de prevención en donde se alerte a todos sus ciudadanos de qué es lo que pasa, cuál es el daño que ocasionan las drogas y sobre todo el fentanilo. Está de más también decir que la campaña aquí, les hemos comentado, en la Ciudad de México se ha desplegado por distintas zonas. Ustedes también coméntenos en dónde han visto esta campaña que se ha desplegado por parte de las autoridades mexicanas, porque es algo muy similar lo que quieren hacer allá en Estados Unidos. Y también, si usted es parte de la comunidad estadounidense que nos está viendo, compártanos aquí en el chat de Café y Noticias cuál es su pensamiento sobre una campaña de este tipo, porque sí, como mexicanos lo tenemos ya enraizado, es algo con lo que hemos ido creciendo e hemos ido avanzando como una sociedad que no ha permitido que las drogas lleguen a ser una de las causas principales de mortalidad de nuestro país. Sin embargo, pues en Estados Unidos lo es y cada vez va más para arriba esta cifra de personas que pierden la vida por el consumo de fentanilo. Después de que escuchamos esto, también lo que menciona la presidenta Claudia Sheinbaum esta mañana, pues es referente al reconocimiento que hizo el día de ayer Donald Trump sobre las campañas contra las adicciones en México. Ella agradeció que el presidente de Estados Unidos atienda las causas como lo ha hecho México desde el gobierno de López Obrador. Comentó que el que haya reconocido que en México se trabaja para evitar el uso de fentanilo y que diga que Estados Unidos también lo va a hacer, es una manera positiva de ir avanzando en estos acuerdos de entendimiento de ambos países, sobre todo porque desde la Unión Americana se van a atender las causas. Eso, pues yo también lo destacaría como un gran logro de las campañas que se hacen de este lado y que ahora se van a replicar en Estados Unidos. Escuchémoslo. Bueno, primero pues agradecer evidentemente la mención. Pienso que es algo muy importante. Nosotros siempre hemos hablado de que el tráfico de drogas hacia Estados Unidos tiene que ver con el consumo en Estados Unidos, que no solamente es un tema de México, sino que el tema, no habría distribución de drogas hacia Estados Unidos si no hubiera consumo en Estados Unidos. Entonces es un reconocimiento del presidente de Estados Unidos de lo que nosotros llamamos la atención a las causas. Es decir, no solo es un tema de armas, de desarticulación de los grupos criminales, de compartir información para trabajar conjuntamente, no solamente tiene que ver con la parte policial, la parte de procuración de justicia, de fortalecimiento de las leyes, sino tiene que ver también con las causas. Entonces, el que ayer haya reconocido que en México se está haciendo una campaña en contra o para evitar el uso de fentanilo y que eso es importante para Estados Unidos, pues es un reconocimiento de que hay que atender el tema del consumo allá. Y eso me parece que es algo muy importante, no solamente por el reconocimiento de la campaña y que ellos la van a realizar allá, sino el tema de que ellos tienen que actuar para evitar el consumo de las drogas ilegales. Y eso es pues algo muy, muy importante. En los acuerdos de entendimiento que estamos buscando, pues es justamente la parte evidentemente de colaboración, de coordinación para distintos temas que tienen que ver con desarticulación de grupos delictivos, pero también tiene que ver con la atención a las causas. Entonces, me parece pues muy importante este anuncio que hace ayer el presidente Trump. Y además,
para quienes no creían lo que habíamos hablado por teléfono, porque eso ya es el corolario. ¿Se acuerdan que yo les conté eso que platicamos? Lo conté aquí en la mañanera. De hecho, lo he contado en asambleas públicas, de que cuando hablamos por teléfono la segunda ocasión, él me preguntó si teníamos un problema de consumo de fentanilo. Yo le dije, en realidad no es tan grave. Por supuesto que hay que atenderlo y no es tan grave. Y en efecto, como lo dijo él ayer, me preguntó por qué. Y le dije, bueno, es que en México las familias tenemos valores y nos protegemos, nos ayudamos. Él dice, bueno, en Estados Unidos también. Aunque, como decía en su momento el presidente López Obrador, en Estados Unidos muy pronto dejan de seguir ayudando a los jóvenes, ¿no? Por diversas razones. Pero bueno, más allá del tema de los valores y el apoyo familiar y el apoyo solidario que tenemos las y los mexicanos, la otra parte que le dije fue, aquí tenemos una campaña, y ahí fue donde se interesó mucho. Entonces, tal cual como comentó la conversación, la recuerda muy bien él y la recuerdo muy bien yo, así fue una parte de la conversación. Pues bien, ahí evidentemente tiene esta lectura que hace la presidenta de la atención de las cosas que va a adoptar desde ahora a Estados Unidos. Pues al menos en cuanto al discurso de Donald Trump, la manera en que lo haga en un evento público, es decir, no encerrado en la oficina oval ahí con su sombra Elon Musk, sino que lo lleve a sus bases, a su electorado, que además lo reciben el anuncio en muy buenos términos, pues sin duda marca al menos una diferencia a lo que ha venido sosteniendo no solo él, sino en general los políticos estadounidenses. Insisto, hay que ver de hasta qué punto hay campañas tal vez a lo local y demás, pero de que ya él tenga en la mente de que va a meter millones de dólares, así lo dijo él, millones en este tipo de acciones, pues va a marcar un antecedente. Sobre todo, hay que partir de dos causas. Donald Trump muchas veces va a lo falso para tratar de darle sustento a su discurso político, ¿no? Por ejemplo, él ha dicho que muchos estadounidenses mueren cada vez más año con año por sobredosis de fentanilo. De hecho, en 2023 lo que muestran los datos de las propias autoridades estadounidenses, que son el Centro Nacional de Estadísticas Sanitarias de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, daban cuenta que en 2023 se rompió una tendencia que había mantenido el alza durante 5 años y las muertes por sobredosis de drogas en Estados Unidos disminuyeron en ese sentido por primera vez. Fueron 107.500 personas las que perdieron la vida a causa de sobredosis, un 3% menos que en 2022. Es pequeño, pero aún así estamos viendo que ya es una tendencia a la baja. Eso se suma que en 2022 había más de 49 millones de personas en Estados Unidos que padecían de al menos un trastorno por consumo de sustancias, es decir, que eran adictos, que tenían, o sea, ya en el término de adicciones que manifiestan, pues sí, una alteración en la manera en que se envuelven en el entorno. Usted lo ha visto, estos videos de los zombies en los cuales están ahí en las principales ciudades estadounidenses, básicamente deambulando y arrastrando ahí su propia existencia y demás. Estas cifras, ahora bien, contrastan con el panorama que existe en México, un escenario que se va a construir a partir de la información disponible, la información oficial disponible. Y una de las fuentes es el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones, un documento público. El último se publica en 2024 y corresponde a datos de 2023. En él, por ejemplo, dan cuenta de cómo la heroína y la cocaína eran las drogas de impacto más reportadas aquí en México en los 90. Eso cambia y para 2017, bueno, desde los 2000 eso cambia y se vuelve el alcohol. Hasta 2017 que esta droga, que pues, es lícita, es desplazada por los estimulantes como el cristal, que es una metanfetamina. También menciona que de los derivados de las hojas de coca, la cocaína en polvo ha mostrado un ascenso. Sin embargo, el crack, que es lo que dice este informe, muestra un incremento a partir de 2015 superando a esta, y si se consideran
ambas sustancias, los cuales son derivados de la coca, rebasan incluso a la marihuana, que se había mantenido como durante años como la tercera droga de impacto, es decir, durante años antes de 2015. Bueno, son bastantes los datos, ya les había mencionado el tema del fentanilo. También dan cuenta de las defunciones y hasta el momento pues es más la prevalencia de muertes relacionadas con drogas por accidentes, es decir, que va alcoholizado o bajo los influjos de alguna sustancia y tienen un percance automovilístico o de otro tipo, es mayor esa proporción a la de sobredosis. Evidentemente que pues, en alcohol sería una congestión alcohólica, sobre todo como drogas que la marihuana, que para tener una sobredosis tendría que ser un umbral muy muy amplio, y es precisamente que en fentanilo pues, es una prevalencia menor a la que existe en Estados Unidos. Esos datos pues, te llevan a entender, sí, el funcionamiento de una campaña de fentanilo en una sociedad donde no está generalizado el consumo, a diferencia de Estados Unidos, donde es amplio, y siempre es importante recordarlo, es amplio, porque las propias farmacéuticas estadounidenses fueron las que vendieron este opioide, medicamento para aliviar el dolor, como la panacea de todos los tratamientos contra el dolor. Ellos decían que no iba a generar adicciones, que era positivo, que decían muchas cosas. En los hechos, pues lo único que desencadenaron fue una ola de muertes por sobredosis, y eso sí, millones de dólares para farmacéuticas, una de las cuales incluso fue demandada y perdió en tribunales por esto mismo, Perla. Sí, estas cifras pues evidentemente también contrastan con todo lo que se da aquí en México, ¿no? O sea, cuál es el consumo de las personas aquí en México. En informes también se ha detallado el consumo que hay, la demanda, también la oferta del fentanilo en nuestro país. Y retomando algunos casos, por ejemplo, de aquí, de lo que nos están dejando en el chat de Café y Noticias, dice Ernesto BG, en las escuelas de nivel medio superior se les dio un cuadernillo con información, pero lamentablemente hay poco interés de parte de los alumnos. Se tiene que trabajar más. Esto puede ser un gran inicio para que se comience a trabajar una campaña que no nada más radica en que veamos, pues sí, distintas maneras de alertar sobre los daños que ocasionan las drogas. Sí, ahorita los ojos están puestos en el fentanilo, pero es más, es todavía un universo más amplio también con estos datos que tú nos presentas, Obed, porque si hablamos que cómo se va a dar una reincorporación, de cómo se va a trabajar también socialmente, cómo se va a trabajar un sistema de salud en Estados Unidos, nos habla de una cultura que en realidad tiene que cambiar por completo, pero que al menos ya se dieron cuenta que las cosas pues sí se pueden mejorar, que sí pueden ser perfectibles, arrancando por esto, ¿no? Arrancando por reconocer, como nos decía acá el Piticán, que a Trump le sorprenda el término consumidores de drogas, nos hace ver que no ha puesto suficiente atención en el asunto de fondo, en que tratan siempre de culpar al otro y no de asumir las consecuencias que ellos como nación, que ellos como ciudadanía, que ellos en el sistema que tanto ha imperado y que buscan que impere, están causando en daños a la salud de la gente. Eso por una parte. Por acá también nos están diciendo, Alejandro Bravo, en Los Ángeles actualmente hay programas para quienes salen de la cárcel, les dan escuela, vivienda, dinero, siempre y cuando cumplan con el programa. Sí, es un programa de cómo seguir adaptándote, ¿no? Pero también cómo puedes ayudar a las personas que salen de un centro de rehabilitación después de haber consumido este tipo de drogas. Por eso decimos, es un trabajo más amplio, que sí, claro, prevención sobre todo, y luego también otro trabajo para ver cómo reincorporas a estas personas a la sociedad estadounidense, en una sociedad como ellos la tienen, ¿no? Actualmente. ¿Quién más anda por acá? Dice, nos decía Trini Mancisidor, soy ciudadana americana, sería positiva la campaña en contra, pero en la narrativa de series y películas, el consumo de drogas es mostrado como algo normal. También como el consumo de tabaco o el cigarrillo, ¿no? Que nosotros lo vemos aquí en México muy cotidiano, pero también no quiere decir que sea bueno el consumo y que esté alertando, porque las cifras al final aquí en México están diciendo otra cosa, y sí es una de las principales causas de muerte de los mexicanos el consumo de alcohol. Sí, evidentemente es
lo tenemos demasiado tal vez normalizado, no lo sé, no me aventaría a hacer muchas cuestiones, pues de entrada es lo único que se me podría venir a la mente, pero también las campañas son importantes porque te ayudan a concientizar de pues, todos los riesgos. Sí, entiendo que hay todo este impacto que puede ejercer sobre las personas, sobre todo para los jóvenes y los niños, la presencia de este tipo de mensajes en series y de todo este consumo. De entrada diría, un niño pues no tiene que ver ese tipo de contenido. Segunda, un joven pues es bueno, y ahí entran precisamente el impacto de campañas que te ayuden a entender que ese mundo que ves en las series pues es lo que es ficción, hasta ahí, y precisamente ir conociendo los riesgos que no es como se vende en la tele. Creo que es un complemento y tal vez, ¿verdad? Es un aspecto en el que prometemos profundizar, pero tal vez el aspecto en Estados Unidos que solamente tienen lo idílico de este mundo de drogas mediante las series y no la contraparte que los lleve a comprender, ¿no? Sobre todo cuando vemos incluso a culturas de este mundo de artistas y demás, que en sus juergas y demás es con rayas, marihuana y festejos y demás, tal vez hace falta precisamente ese contrapeso. Será importante ver que no quede en el discurso como Donald Trump y sobre todo lo que ha dicho la presidenta, ver en qué términos venga lo que establece, porque de lo que dice, bueno, de lo que escupe a lo que firma, pues sí hay una gran diferencia, ¿no? Sí, de lo que escupe, siguiendo con esta lógica, de lo que escupe a lo que firma y a lo que vaya a ejecutar, porque cuántas cosas hemos visto ya en acción después de que llevamos un mes con el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump.